Un saludito a los que están desparchados por ahí en la cocina o desvelados o en un taco y no tienen nada más que hacer que ponerse a oír la lengua caliente, esperando a ver que se me suban los que oyen esto para poderme ir a gastar esos dolaritos que cada vez veo más lejos, pero a mí pues la verdad no me importa. Yo, como dicen los amigos, tengo mucho para contar. Hoy voy a hablar del octavo pecado capital, que para mí lo descubrí es la mediocridad, porque realmente vivimos en una cultura en que eso es un denominador común, no solamente en la cocina, sino en muchos aspectos de la vida. Y la mediocridad, así como tratar de hacer las cosas bien, se puede volver directamente pues una filosofía de la vida. Eh, y si uno se pone a ver en todo, en las relaciones personales, en los negocios, eh, en cualquier cosa, la mediocridad es una de las cosas más costosas que existen, porque parte pues de un montón digamos, de incumplimientos con el compromiso y la responsabilidad con la vida. Entonces, y ya llevado a los negocios, pues con la responsabilidad con los clientes y con los negocios. A mí me llama mucho la atención mis primeros años desastrosos como publicista, que es, como digo siempre, una época que quiero borrar y me provoca pues urticaria a pensar solamente en la época de publicista. Lo veía constantemente, clientes que citaban a la agencia y lo primero que decían es: yo no sé nada de esto. Y sigo conociendo colegas de restaurantes que me saludan pidiéndome alguna asesoría, me dicen: no, es que yo monté esto sin saber nada. Y yo no puedo decir nada cuando he contado tantas veces que yo abrí el restaurante y me fui a estudiar a los 6 años. Entonces eso es un mal de muchos, pero realmente la mediocridad me la he encontrado en todo, en todos los aspectos de la vida y en los restaurantes, impresionante. Hay un pecado, pues hay una cosa que es común a la cultura, y es mañana, mañana, mañana. La palabra mañana es mortal. Yo vine a entender lo que significaba procrastinación después de pensar toda la vida que eso era como un acto impúdico. Pensé que eso era como el bondage o alguna de esas cosas que se ven en las páginas de porno, porque es una palabra pues tan horrible. Pero procrastinar, que es dejar todo para después, es una cosa que yo creo que se queda pegada de la niñez o la adolescencia, cuando nos pedían el favor de tender la cama. Pero yo he pasado, sobre todo en las asesorías de restaurante, he conocido una serie de personajes funestos, pues que no entienden lo que eso le cuesta a un negocio, no entienden lo que le cuesta a un negocio no tener un costeo a tiempo, no entienden lo que le cuesta a un negocio no tener un plan de trabajo, un plan de manejo de inventarios, lo que le cuesta al negocio no tener un sistema operativo organizado. Pero fuera de eso, es que es un desgaste que no solamente es económico, sino completamente emocional. La verdad, pues a mí me han aburrido esos sitios donde trabajé, inclusive uno salí echado pues por la puerta de atrás, porque ya me cansé, llegué a un punto en que dije: ay, no más, y por eso yo cobro de contado y anticipado, porque, y advierto que si me aburro, si aburren conmigo, me pueden echar sin problema, o yo me puedo retirar sin problema, porque la verdad yo no estoy pues para aguantarle a nadie el mañana, mañana. Vea, necesito esto, necesito que el personal tenga esto. No, no, mañana, mañana les digo, mañana lo hago. Entonces, el mañana es una palabra mortal para los negocios, que asocio directamente con ese octavo pecado capital, que es la mediocridad. Y la verdad es que tenemos una idiosincrasia y una cultura
que yo siempre digo, un antioqueño le costaría mucho trabajo llegar a la luna porque quiere llegar al cohete y piensa que se va a poder sentar ahí sin leer el manual, a buscar el encendido y poner la luna en el GPS, que la vida es una cosa mucho más complicada que eso, es la verdad mucho más complicada que eso. Y la mediocridad va muy ligada. Una vez vino aquí un mexicano a hablar en la época de la calidad total, eso debió ser hace más de 30 años. Y a mí no se me olvida que empezó a hablar de los errores en las empresas. Y entonces decía, ¿yo por qué le tengo que soportar a usted ese error? Usted le soportaría el error al piloto del avión que lo lleva a vacaciones, que lo estrella contra una montaña y le dice, qué pena, pero me equivoqué. O al chofer del bus que lleva a los niños al colegio, que como ese de Santa Marta, que pone a leer el celular, a mirar el celular y termina estrellado y un montón de niños quemados, pues, o sea, o el cirujano que le opera a la mamá, ay, qué pena, sí, me equivoqué. Entonces dejé el espadadrapo en el cerebro y le salió un tumor y le salió un morado y lo mató. Entonces, la verdad pues que la filosofía de la vida no puede ser eso. Nada de que qué pena me equivoqué, esa es una respuesta ridícula. Y voy a decir algo, el sector ha crecido muchísimo, el sector gastronómico cada vez está mejor. Las propuestas de cocina de Medellín cada vez son más notables, pero digamos se siguen repitiendo un montón de faltas, sobre todo en la capacitación de los equipos de cocina y de servicio. Yo veo negocios en que el servicio todavía se arrima a la mesa y le dice a la gente mor, papi, bizcocho. Y una vez un decano en la Bolivariana me escribió y me dijo que yo estaba como atacando la espontaneidad, pero es que la espontaneidad en los negocios puede entenderse como una falta de respeto. O realmente falta de conocimiento, falta de capacitación, porque el sector de la restauración igual veo pues que si uno llega a donde un médico y el médico le dice que hubo mono, que hubo papi o bizcocho o mor, porque es que ya se ve de cualquier cosa, entonces hay que respetar la autenticidad como ese decano de comunicaciones de Bolivariana que me insultó. Entonces yo creo que todo, la espontaneidad está muy bien en la calle, pero pues los meseros de un restaurante hablándose a los gritos con esa palabra tan fea, pues sí la voy a decir porque me cuesta mucho, porque gonorrea era una palabra pues de las enfermedades con la que nos enseñaron educación sexual en el Colegio San Ignacio. A nosotros no nos hablaron nunca de los besitos, ni del amor, ni de nada parecido, solamente nos mostraban los chancros y la sífilis y las consecuencias de la gonorrea. Entonces nos crearon una cultura en que uno le daba un pico a una niña y tenía que ir a lavarse todo con alcohol y con limón, porque entonces el sexo era terrorífico. Gracias a Dios el mundo ha progresado pues en tantas cosas, pero sin tratando, es que yo hablo mucho, entonces me desvío del tema, pero la verdad pues a mí ese trato de gonorrea y de NEA y en los restaurantes entre el personal, que todo el mundo oye, no me parece elegante. Mi papá lo diría, eso es legal, pero no es elegante. Entonces, la verdad que el negocio en su crecimiento tiene que empezar a corregir defectos y defectos de fondo muy graves. Eh, me doy cuenta porque permanentemente me muevo dentro del sector que hay negocios en que ponen lámparas de 60 millones, que no es raro, y se gastan 2 o 3 millones de dólares en todo y después buscan personal de salario mínimo. Hombre, uno tiene que saber, si uno pone un negocio de comida, tiene que tener claro que lo más importante del negocio es la comida. Es que yo cuando hablo de mediocridad siempre me acuerdo del Deportivo Independiente de Medellín, que no se note mucho pues que soy verde de corazón, porque el Medellín hace 2 buenas y 3 malas, entonces eso es lo que es mediocridad. Yo no creo pues que eso se le pueda aceptar pues al
al piloto de Fórmula 1. Me acuerdo cuando el presentador ese dijo que la señorita, que la Miss Universo era Colombia, y después dijo que era Tailandia o Filipinas, yo no sé. Y no, y yo me acuerdo que yo comenté eso en el restaurante, y una de las niñas, la que menos hubiera esperado, pues porque era la responsable del servicio, dijo, ay, qué pecado, el señor se equivocó. No, es que el trabajo es una cosa mucho más seria, de verdad que las excusas son inherentes a nuestra cultura, son la causa de un montón de errores comunes. Y, y estamos viviendo, pues lamentablemente, en una época en que la responsabilidad es algo, o sea, es ridículo, pues que hoy la gente llega tarde a la entrevista de trabajo y llegan con rabia y llegan es a hacer preguntas en vez de responder las preguntas que le hacen o a exigir. Eh, entonces, eh, yo no sé qué decirle al ingeniero que por ahorrarse un peso en el cemento hizo el edificio y el edificio se cayó y mató a 11 y después dejó sin apartamento a 300 familias. Y no sé, pues como, sí, qué pecado, sí, el Señor se equivocó. No, eso es la mediocridad, porque estamos en una cultura de mediocridad y lo vivo en la cocina. Digamos, yo soy un partidario de que los negocios merquen varias veces a la semana, ni siquiera una vez, sino 2 o 3 veces a la semana. Y que no reciban mercancías, sino que vayan hasta los sitios a comprar, como se hace en gran parte del mundo. Yo asesoro un restaurante en Atlanta y iba con la señora mientras estoy allá. Voy con la señora todos los días al mercado a escoger todo, la lechuga, la carne, todo, y así ha sido Casa Molina toda la vida. Pero aquí se sientan a esperar a que manden los tomates que sea. Entonces la cadena de la mediocridad empieza cuando el que recibe los tomates que sea, que no están perfectos. La cadena de la mediocridad sigue cuando el cocinero recibe el tomate, y uso una palabra que me mata, que la viví mucho en la publicidad, que yo la detestaba, que es eso aguanta. Yo me acuerdo haciendo unas filmaciones o grabando audio, yo era una teta, pues, yo era horrible, a mí me tenían pereza todos los productores y todo el mundo, porque ellos me decían, no, eso aguante, y le decía, no, es que a mí no me sirve sino perfecto. Y la verdad es que perfecto, pues seguramente es una palabra que no existe, me gusta más prolijo de los argentinos, que quiere decir como muy bien hecho, porque perfecto es como en unos límites ya celestiales. Pero entonces el cocinero recibe el tomate y dice, no, aguanta, póngalo. Y fue pucha, y el dueño del restaurante sentado en la casa teniendo pesadillas con pagar la quincena, o parado en la puerta del restaurante viendo cómo entran al del frente y no le entran. Que eso realmente a la final, cuando dicen que los restauranteros o restauradores, que es la palabra correcta, somos esclavos, nosotros no somos esclavos del trabajo, somos esclavos de hacer fuerza, esclavos de estar parado en la puerta y ver que no nos llegan los clientes y saber que hay que pagar los servicios, que hay que pagar el mercado, que hay que pagar la nómina, que hay que pagarle a toda esa gente. Entonces, de verdad y lo veo en las relaciones personales, hombre, uno es buen esposo y buen amante. Entonces me gusta mucho esa cosa que oí por ahí definiendo la palabra integridad, con un ejemplo de un señor, de un japonés que era muy honesto, pero tenía una moza, y entonces al final el que hablaba decía, no, este conoce la honestidad, pero no sabe lo que es la integridad. Y yo creo que la integridad y la mediocridad pues son antónimos, y porque la integridad tiene que ver con los valores elementales de la vida, y uno no puede ser muy buen trabajador y llevarse el papel higiénico del restaurante, o muy buen trabajador y, y hacer las cosas a medias, servir las cosas frías, no preocuparse. Es que la gente tiene que apersonarse, y yo procuro hablarle casi que semanal a mis equipos de cocina. Es un error mortal
que tienen los negocios, porque lo vivo constantemente en los sitios donde asesoro, que los dueños nunca se sientan con los patrones, con los trabajadores. Entonces no saben lo que está pasando dentro del restaurante. Es súper importante que haya esa comunicación permanente, porque he llegado a restaurantes donde después descubren que los meseros venden tusi y mueven niñas de la vida nocturna. Porque eso se volvió como una cosa pues a ciertas zonas de Medellín como inherentes de la ciudad. Después el alcalde se da golpes de pecho diciendo que esta es la ciudad más innovadora. El alcalde de Medellín cree que aquí vienen los turistas a montar en el metro, que aquí viene un holandés a montar en el metro. Por Dios bendito, cuando ni me imagino los metros de Ámsterdam. Y por eso hoy leí en El Colombiano eh, eh, que diariamente se está muriendo un extranjero. Pero ¿a qué vienen los extranjeros? Todos sabemos a qué vienen los extranjeros. Entonces, la mediocridad es decirnos esas mentiras. Y van a seguir pasando mientras nos sigamos diciendo esas mentiras, porque la gente no viene aquí porque el metro es muy bonito, porque somos la ciudad más innovadora del mundo. Hoy leí en El Colombiano pues que Medellín es la tercera ciudad donde mejor se come en el mundo. Pues cuando para mí era la primera. Pero pongamos, hombre, los pies en la tierra. De verdad que uno no puede ser tan ingenuo, tan pendejo, pues y pensar que en Medellín se come mejor que en París o que en Hong Kong o que en Londres o que en Ciudad de México o que en Bogotá. Pues lo que pasa es que no, ser mediocres es pensar. Yo todo el día regaño a mis estudiantes de cocina y a los que vienen, porque ya pues pensamos, y me incluyo, que por fuera de Antioquia no hay vida. Es que la vida existe por fuera de Antioquia, y por fuera de Antioquia también hay éxito, innovación, buenos seres humanos, buena comida. Entonces de verdad que nos tenemos que bajar de un montón de nubes en que estamos metidos como cultura, en la cual la mediocridad es un denominador común mortal, y es algo en lo que hay que trabajar como papás en la casa desde el principio. Enseñar, hombre, que uno de verdad debería tener como filosofía. Lo que pasa es que, como le dije en estos días a un gran amigo que se llama Alonso Monsalve, que es el dueño del Mariscal, que es un hotel en que trabajo hace mucho y que adoro, le decía: hombre Alonso, el problema de la vida es que la sabiduría nos llega tarde. Que uno hubiera tenido, es que no es lo que uno ve en la universidad, es lo que uno aprende con la vida. Que uno hubiera tenido la visión de la vida y de estas cosas, de los problemas en los negocios por la falta de compromiso, por el mañana lo hago. De verdad que eso es algo que tenemos que revisar muy al interior, porque la mediocridad está en las relaciones, está en todo lo que hacemos. Y yo no sé, yo sí, a mí me encanta, es que a mí me encanta estudiar. Yo cuando empecé a pescar en base, en el Peñol, en el primer viaje que hice a Estados Unidos, me traje 20 libros. Y empecé a pescar después de que me leí los 20 libros, pero uno no puede llegar al Columbia a subir a la luna esperando a ver dónde está el botón de encendido. Eso es mediocridad. No, entonces, de verdad que la vida es una cosa muy divertida. El trabajo lo puede hacer uno muy divertido o lo puede hacer muy malo, porque esa filosofía de que qué pena me equivoqué, uno no paga por eso, ni a uno le pagan por eso. Eso está bien, pues, para mamar gallo con los amigos o en la casa, pero la responsabilidad con el trabajo y con la vida y el compromiso con las cosas es una cosa mucho más seria, y de verdad que hay que ponerle pues la contra a la mediocridad. Tiene que empezar a buscar un poquito más el compromiso. Otro efecto pues por el cual somos tan mediocres, que lo he repetido aquí, lo he repetido en todo lado, pero tengo que ajustar el tiempo para que valga la pena hacer el podcast. Pero le digo, hacerle caso a la gente.
Entonces uno monta un restaurante, se desvela 6 meses, contrata el equipo y después va una tía y le dice, ay, pero usted por qué hizo la salsa así, y entonces uno se queda sin dormir y quiere hacer la salsa como dijo la tía que es experta en otra cosa o no tiene ni idea, pues no distingue un claro de una champaña y viene pero el problema no es ese, el problema no es la tía, el problema es que le hacemos caso. El problema es que aquí cualquier cirrete se para al frente del celular y empieza a dar consejos y le hacemos caso. El problema pues es que unos señores se autodeclararon nutricionistas de facto y le hacemos caso. Entonces la mediocridad también parte de uno por pendejo, por creerle a todo el mundo. Entonces no, de verdad que hay que hacer yo no soy capaz de meditar porque a mí el cerebro me trabaja tan rápido que yo no puedo quedarme quieto un minuto, pero si yo meditara sí pensaría mucho y creo que eso es lo que puedo hacer en la pesca, encerrarme 4 o 5 días al mes o ojalá pudiera 10 o 15 a pensar y a meditar y a ponerle un stop al pensamiento y a la vida y poder planificar mejor las cosas, porque es que estamos en una cultura en que sabemos más, los cocineros sabemos más de medicina que los médicos, y los médicos saben más de literatura que los escritores, y los escritores saben más de ingeniería que los arquitectos. O sea, eso es estamos, como dice el cambalache, en un mismo lodo todos manoseados. Y uno de los placeres más grandes de la vida es estudiar para prepararse y capacitarse para evitar esa mediocridad rampante que sin duda es el octavo pecado capital. Y voy a hacer en estos días una serie, pues, o un podcast un poquito más, no agresivo, pero más preciso en los términos de por qué fracasan los restaurantes, por qué en Medellín se abren 100 y solamente 20 terminan con éxito el primer año y los otros o se cierran o terminan haciendo fuerza. Pero si a los que están en el taco les agradezco mucho pues que me oigan y ojalá sigan estando por ahí desparchados para que se pongan a oír estas reflexiones de la lengua caliente, a ver si, bueno, puede que llegue hasta Carolina del Príncipe a tomar allá JB, no importa, ya no estoy esperando ir a Alaska, me conformo con ir allí al río Guadalupe a sacar sabaletas de 15 centímetros, como le gustan a mi amigo Carlos Esteban Restrepo. En todo caso, un abrazo a todos los que me oyen aquí en la lengua caliente y mil gracias por perder un ratico de su tiempo por aquí.